Madridistas, antes de empezar, ya sabéis lo que siempre os pido, dejad vuestro like, suscribíos al canal si sentís este escudo como nosotros y activad la campana, porque lo que vamos a contar hoy puede marcar el futuro del Real Madrid. Y os aviso desde ya, esto va a generar debate, y mucho. Porque lo que está pasando ahora mismo en el Real Madrid no es una simple mala racha. No. Lo que se está viviendo en el club blanco es una tormenta que amenaza con cambiar completamente el rumbo del proyecto deportivo. Y la pregunta que se hacen miles de madridistas en todo el mundo es clara: ¿quién debe liderar al equipo desde el banquillo en esta nueva etapa? La realidad, aunque duela reconocerlo, es que la situación del entrenador actual pende de un hilo muy fino. La apuesta que hizo la directiva tras la salida de Xabi Alonso no está funcionando como muchos esperaban. El técnico interino llegó con ilusión, con el respeto que merece un exjugador que conoce perfectamente el escudo, pero dirigir al Real Madrid no es lo mismo que formarse en categorías inferiores o ser parte del vestuario. Y esto no es una crítica personal. Es una cuestión de dimensión y jerarquía. El Real Madrid es un club donde cada decisión, cada cambio táctico, cada rueda de prensa se analiza con lupa. Aquí no basta con tener buenas ideas. Hay que tener peso, carácter y experiencia para gestionar el vestuario más exigente del mundo. Porque sí, madridistas, hay problemas dentro del vestuario, y aunque no siempre se hagan públicos, cada vez se escuchan más murmullos. Jugadores que no están cómodos con su rol, estrellas que esperan un liderazgo claro desde el banquillo, y una sensación general de que el equipo ha perdido esa autoridad táctica que durante años marcó la diferencia en Europa. Cuando un club como el Real Madrid empieza a transmitir dudas, el efecto dominó es inevitable. Los futbolistas lo sienten. La prensa lo amplifica. Y la afición, que es la más exigente del mundo, empieza a pedir explicaciones. Por eso, en las oficinas de Chamartín ya se está trabajando en una reestructuración profunda para la próxima temporada. No hablamos solo de fichajes o salidas. Hablamos de algo mucho más importante: la figura que debe liderar el proyecto desde el banquillo. En este contexto ha aparecido con fuerza un nombre que muchos medios están señalando como candidato: Mauricio Pochettino. El entrenador argentino tiene experiencia internacional, ha dirigido clubes importantes y tiene buena relación con algunos futbolistas de la actual plantilla, especialmente con Kylian Mbappé, con quien coincidió durante su etapa en el Club de París. Durante ese periodo logró sacar un gran rendimiento del delantero francés y consiguió varios títulos en el campeonato local. Además, su experiencia en Inglaterra y su conocimiento del fútbol español lo convierten en un técnico respetado en el panorama europeo. Pero aquí viene la gran pregunta que muchos madridistas se están haciendo: ¿es realmente Mauricio Pochettino el entrenador que necesita el Real Madrid? Y aquí es donde este debate se pone serio. Porque si algo ha demostrado la historia del Real Madrid, es que este club no funciona con perfiles medianos. El banquillo del Bernabéu exige entrenadores con una personalidad gigantesca, con un aura que imponga respeto incluso antes de dar la primera charla táctica. No basta con ser buen entrenador. Hay que ser un líder capaz de controlar egos, manejar presión mediática y convertir un vestuario lleno de estrellas en una máquina competitiva. Y si somos sinceros, madridistas, muchos aficionados no terminan de ver en Pochettino ese perfil de gigante que históricamente ha funcionado en el club. Porque el Real Madrid no es un laboratorio de proyectos a largo plazo. El Real Madrid es ganar hoy, mañana y siempre. La exigencia es brutal. Y en ese contexto, muchos se preguntan si apostar por Pochettino sería un paso adelante, o simplemente un parche elegante para un problema mucho más profundo. Mientras tanto, dentro del vestuario siguen creciendo ciertas tensiones. Algunos jugadores jóvenes reclaman más protagonismo. Otros veteranos sienten que el equipo necesita un rumbo táctico más claro. Y en medio de todo esto aparece la figura de Mbappé, el gran referente ofensivo del proyecto, que necesita un entrenador capaz de exprimir todo su potencial sin que el equipo pierda equilibrio. El problema es que, cuando el liderazgo desde el banquillo no es absolutamente sólido, las grietas empiezan a aparecer. Primero son pequeños gestos. Luego comentarios filtrados. Después decisiones tácticas que generan debate. Y cuando te das cuenta, el vestuario ya no camina en la misma dirección. Florentino Pérez lo sabe perfectamente. El presidente lleva décadas construyendo proyectos ganadores y entiende que el Real Madrid no puede permitirse otra temporada llena de dudas. Por eso el próximo verano puede traer uno de los cambios de ciclo más importantes de los últimos años. Y ojo, porque no solo se está evaluando al entrenador. También hay movimientos internos en otras áreas del club, especialmente en el departamento de captación de talento. Algunas de las últimas inversiones millonarias están siendo analizadas con lupa por la directiva,
que quiere asegurarse de que cada euro invertido esté a la altura de la historia del club. Porque el Real Madrid puede aceptar perder un partido, incluso una competición, pero lo que jamás acepta es perder su identidad ganadora. Y ahora mismo, muchos madridistas sienten que esa identidad necesita un golpe de timón urgente. La gran pregunta es, ¿quién debe dar ese golpe de timón? Porque en el horizonte aparecen nombres que sí generan ilusión real entre la afición. Entrenadores con una trayectoria imponente, con carácter, con experiencia en finales europeas y con la personalidad suficiente para sentarse en el banquillo del Bernabéu sin que les tiemble el pulso. Nombres que, si llegaran, provocarían una auténtica revolución en el madridismo. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque cuando escuchéis cuáles son las opciones que realmente podrían cambiar el destino del Real Madrid, el debate se va a encender todavía más. Así que ahora os pregunto directamente, madridistas, ¿creéis que el club debería apostar por Mauricio Pochettino? ¿O pensáis que el Real Madrid necesita un entrenador de mucha más talla internacional? Os leo en los comentarios. Porque cuanto más se analiza la situación del equipo, más claro parece algo que muchos aficionados llevan semanas diciendo en redes, en tertulias y en las gradas. El problema del Real Madrid no es solo deportivo, también es de liderazgo desde el banquillo. Y aquí es donde el debate se vuelve inevitable. Porque sí, Mauricio Pochettino es un entrenador respetado, con experiencia en varias ligas importantes, y nadie puede negar que tiene conocimientos tácticos. Pero cuando hablamos del Real Madrid, estamos hablando de otra dimensión del fútbol mundial. Aquí no basta con ser un buen entrenador. Aquí hay que ser un entrenador gigante. El banquillo del Santiago Bernabéu exige algo más que esquemas tácticos. Exige personalidad, autoridad, capacidad de manejar vestuarios llenos de estrellas mundiales, y sobre todo, la capacidad de ganar cuando todo el mundo duda de ti. Y si analizamos fríamente la situación actual del club, la sensación que muchos madridistas tienen es clara: este equipo necesita un golpe de autoridad inmediato. Porque los problemas dentro del vestuario no han desaparecido. Al contrario, algunas informaciones hablan de tensiones silenciosas, de jugadores que no entienden ciertos planteamientos tácticos, de futbolistas que sienten que el equipo no tiene una identidad clara en los partidos más importantes. Cuando eso ocurre en el Real Madrid, el problema casi siempre termina apuntando al mismo sitio: el banquillo. El madridismo ha vivido demasiadas noches mágicas en Europa como para conformarse con un equipo que transmite dudas. Este escudo está acostumbrado a la grandeza, a remontadas imposibles, a noches donde el Bernabéu se convierte en una caldera que empuja al equipo hacia la gloria. Pero para que eso ocurra, el entrenador debe ser una figura indiscutible. Un líder capaz de entrar al vestuario, mirar a los ojos a las estrellas del equipo y decirles exactamente lo que tienen que hacer para ganar. Y aquí es donde muchos aficionados empiezan a mirar hacia un nombre que, sinceramente, encajaría como un guante en este momento del Real Madrid. Un entrenador que ha demostrado en los últimos años que sabe construir equipos competitivos, que sabe manejar vestuarios complicados y que tiene una personalidad arrolladora desde la banda. Estamos hablando de Jürgen Klopp. Sí, madridistas. Ese nombre que cada vez se escucha más en los debates entre aficionados. Klopp representa exactamente lo que ahora mismo parece faltarle al Real Madrid: energía, liderazgo, carácter y una idea futbolística muy clara. Durante su etapa en el Liverpool, logró algo que parecía imposible. Transformó un equipo irregular en una máquina competitiva capaz de conquistar Europa y luchar contra uno de los proyectos más dominantes del fútbol moderno. Su estilo no es solo táctico, es emocional. Klopp consigue que sus equipos jueguen con una intensidad brutal, con una mentalidad ganadora que contagia a todo el club. Imaginad por un momento lo que podría ser el Santiago Bernabéu con un entrenador así en el banquillo. Un técnico que vive cada partido como si fuera una final, que transmite pasión desde la banda, que conecta con la afición y que exige el máximo a cada jugador. Muchos madridistas sueñan con ver algo así. Porque cuando el Real Madrid tiene un entrenador con esa personalidad, el equipo suele transformarse. Y además hay otro factor clave: Klopp sabe trabajar con jugadores jóvenes y estrellas al mismo tiempo. Algo que encajaría perfectamente con la plantilla actual del club, donde conviven talentos emergentes con futbolistas ya consolidados como referentes mundiales. Pero Klopp no es el único nombre que genera ilusión. Hay otro entrenador que, para muchos madridistas, representa algo aún más profundo que un simple fichaje. Un hombre que entiende lo que significa vestir esta camiseta. Un hombre que ha vivido las noches más gloriosas de este club, tanto dentro del campo como en el banquillo. Un hombre cuyo nombre está grabado para siempre en la historia del Real Madrid. Estamos hablando, por supuesto, de Zinedine Zidane.
El simple hecho de pronunciar su nombre ya provoca algo especial en el corazón del madridismo. Zidane no es solo un entrenador exitoso, es una leyenda viva del club. Como jugador dejó momentos inolvidables, como aquella volea histórica en la final de Glasgow. Pero como entrenador consiguió algo que parecía imposible: construir uno de los ciclos más dominantes que ha visto el fútbol europeo. Bajo su dirección, el Real Madrid conquistó Europa de forma consecutiva y demostró que cuando el vestuario cree en su entrenador, el equipo puede alcanzar niveles casi imposibles. Zidane tiene algo que muy pocos entrenadores poseen: autoridad natural dentro del vestuario. Cuando Zidane habla, los jugadores escuchan. No necesita levantar la voz. No necesita imponer respeto. Lo tiene de forma automática porque todos saben quién es y lo que ha conseguido. En un momento donde el vestuario necesita estabilidad, donde el club busca recuperar su identidad ganadora, traer de vuelta a Zidane podría ser mucho más que un cambio de entrenador. Podría ser un mensaje claro para todo el mundo del fútbol. El Real Madrid vuelve a apostar por su ADN ganador. Y eso, madridistas, es algo que la afición entiende perfectamente. Porque cuando el club atraviesa momentos de incertidumbre, mirar hacia figuras históricas muchas veces ha sido la mejor solución. Ahora mismo el madridismo siente que el equipo está en una especie de transición. Hay talento, hay jugadores extraordinarios, pero falta esa chispa que convierte a un buen equipo en un equipo legendario. Y para conseguirlo, el entrenador debe estar a la altura de la historia del club. Ni más ni menos. La pregunta que queda en el aire es clara. ¿Apostará la directiva por un perfil como Pochettino? ¿O dará un golpe sobre la mesa trayendo a un entrenador del calibre de Klopp o Zidane? Porque si algo está claro es que el Real Madrid no puede permitirse otra temporada de dudas. La afición lo sabe. Los jugadores lo sienten. Y en las oficinas del club seguramente también lo están analizando. Lo que ocurra en los próximos meses puede marcar el futuro del equipo durante muchos años. Y todavía queda un tema muy delicado del que tenemos que hablar. Porque además del entrenador, hay decisiones internas que podrían provocar un auténtico terremoto dentro del club. Movimientos en los despachos, evaluaciones internas y cambios que podrían alterar completamente la estructura deportiva del Real Madrid. Y cuando conozcáis todo lo que se está analizando dentro del club, vais a entender por qué muchos hablan ya de un cambio de ciclo total en el Santiago Bernabéu. Madridistas, si habéis llegado hasta aquí es porque sabéis que lo que está pasando en el Real Madrid no es una simple discusión futbolística. Estamos hablando de un momento que puede marcar el rumbo del club durante los próximos años. Y por eso ahora tenemos que hablar de algo todavía más delicado: los cambios estructurales que se están analizando dentro del club. Porque cuando el Real Madrid empieza a cuestionar varias áreas al mismo tiempo, significa que la directiva siente que algo importante debe cambiar. Y la realidad es que en los despachos del Santiago Bernabéu ya se están haciendo análisis muy profundos sobre lo que ha ocurrido en las últimas temporadas. No solo sobre los resultados del primer equipo, sino también sobre las decisiones deportivas que se han tomado en los últimos mercados de fichajes. Durante años, el departamento de captación del club fue considerado uno de los mejores del mundo. Descubrieron talentos jóvenes que terminaron convirtiéndose en estrellas internacionales. Algunos de esos fichajes hoy son piezas fundamentales del equipo. Pero en el Real Madrid, la memoria es corta cuando los títulos no llegan. Las últimas inversiones millonarias están siendo revisadas internamente. No porque los jugadores no tengan talento, sino porque la exigencia del club es brutal. Aquí cada fichaje debe marcar la diferencia desde el primer momento. Y cuando el equipo no levanta trofeos, todas las decisiones empiezan a ponerse bajo la lupa. Esto ha provocado que dentro del club se estén evaluando varias áreas deportivas para ver si la estructura actual es la adecuada para el nuevo ciclo que quiere iniciar la institución. Pero seamos claros, madridistas, el cambio más importante sigue siendo el banquillo. Porque puedes tener grandes jugadores, puedes tener una planificación deportiva brillante, pero si el entrenador no consigue unir todas las piezas, el proyecto se queda a medio camino. Y eso es exactamente lo que muchos sienten que está pasando ahora. El Real Madrid tiene una plantilla llena de talento. Futbolistas jóvenes con un potencial enorme y estrellas consolidadas capaces de decidir partidos por sí solas. Sobre el papel, el equipo debería estar dominando en Europa. Pero el fútbol no se gana sobre el papel. Se gana con liderazgo, con carácter, con una idea clara de juego. Y sobre todo, con un entrenador que tenga la personalidad suficiente para manejar el vestuario más mediático del planeta. Porque sí, madridistas, volvemos a ese punto que muchos intentan evitar: el vestuario necesita una figura fuerte al mando.
Cuando los resultados no acompañan, las tensiones aparecen. Algunos jugadores empiezan a cuestionar decisiones tácticas. Otros sienten que su rol en el equipo no está bien definido. Y poco a poco se genera una atmósfera que termina afectando al rendimiento colectivo. Esto no es algo nuevo en el fútbol. Ha pasado en muchos clubes grandes. La diferencia es que en el Real Madrid todo se magnifica. Un pequeño problema se convierte en un debate nacional. Una mala racha se transforma en una crisis mediática. Y cada gesto dentro del campo es analizado por millones de personas. Por eso el entrenador del Real Madrid no puede ser simplemente un buen técnico. Tiene que ser un líder absoluto. Alguien que entre al vestuario y deje claro desde el primer día quién manda. Alguien que tenga la autoridad suficiente para gestionar egos gigantescos y convertirlos en una fuerza colectiva imparable. Y si analizamos las opciones que están sobre la mesa, muchos madridistas tienen claro cuál sería la decisión más ambiciosa. Jürgen Klopp. Un entrenador con carácter, con una mentalidad competitiva feroz y con una capacidad increíble para construir equipos que juegan con intensidad y personalidad. Imaginad por un momento a Klopp dirigiendo este equipo lleno de talento joven. Imaginad su energía en la banda del Bernabéu, su conexión con la afición, su manera de exigir el máximo a cada jugador. Sería un cambio radical. Un golpe de energía que podría devolver al equipo esa sensación de hambre competitiva que tantas veces ha definido al Real Madrid. Pero tampoco podemos olvidar la otra opción que siempre provoca un cosquilleo especial en el corazón del madridismo. Zinedine Zidane. Hablar de Zidane es hablar de historia pura del Real Madrid. Como jugador fue un artista. Como entrenador fue el arquitecto de uno de los ciclos más gloriosos que ha vivido el club. Con él en el banquillo el equipo no solo ganaba. Creía que podía ganar siempre. Ese tipo de confianza es oro en un vestuario lleno de estrellas. Zidane conoce la presión del Bernabéu. Conoce a la perfección lo que significa dirigir al Real Madrid. Y sobre todo, tiene algo que muy pocos entrenadores poseen, la confianza automática del vestuario. Muchos jugadores actuales crecieron admirándolo. Otros ya trabajaron con él y saben cómo gestiona los momentos más difíciles. Traer de vuelta a Zidane sería recuperar una parte del ADN ganador del club. Y en un momento donde el madridismo siente que el equipo necesita reconectar con su esencia, esa decisión tendría un impacto enorme. Ahora la pelota está en el tejado de la directiva. Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión que puede marcar el destino del club en los próximos años. Apostar por un nuevo perfil como Pochettino, o ir a por un entrenador con la talla histórica que exige el Real Madrid. Porque al final, madridistas, el mensaje es claro. El Real Madrid no puede permitirse temporadas de transición. Este club vive para ganar. Vive para levantar trofeos. Vive para protagonizar las noches más grandes del fútbol mundial. Y cuando el equipo se aleja de ese camino, los cambios son inevitables. La afición lo siente. Los jugadores lo saben. Y en los despachos del Bernabéu seguramente ya están preparando el próximo movimiento. Ahora os toca a vosotros. ¿A quién traeríais al banquillo del Real Madrid? ¿Apostaríais por Klopp para iniciar una nueva era llena de energía? ¿O preferís el regreso de Zidane para recuperar la mística que tantas alegrías nos dio? Os leo en los comentarios, madridistas. Quiero saber vuestra opinión. Y si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like y suscribíos al canal, porque aquí hablamos del Real Madrid como lo hacen los verdaderos aficionados. Y ahora os recomiendo que hagáis clic en la noticia que aparece en pantalla, porque en ese vídeo analizamos otro tema que también puede cambiar el futuro del club. Nos vemos ahí, madridistas. Porque cuando se trata del Real Madrid, el debate nunca termina.